esa fecha. ¿Por qué? Porque se puso como corolario el que un conjunto de organizaciones representativas de las inquietudes ciudadanas se coaligan, se unen, convocan a este cabildo con todos los riesgos que a veces implica de llevar adelante estos eventos, y de pronto encontramos una asistencia extremadamente masiva, pero como dice Juan Carlos, espontánea, porque una cosa es que el gobierno, forzando la idea, obliga a los empleados públicos a asistir bajo amenaza de que van a perder su fuente de trabajo, etc. Y coordina con sus clientes políticos, como con Alcam, etc. Y arma, ¿no?, un aparato con pura plata para aparentar que hay una población masiva que todavía respalda al presidente. Esa es la falsa verdad que se plantea. Y en el otro lado, la movilización de esta tarde que culminó en la noche, donde la gente acude inicialmente al atrio de la universidad y posteriormente al Cabildo en San Francisco, para decir: yo estoy presente, estas son las razones por las que marcho, por las que me movilizo, exige el cumplimiento del referéndum de el referéndum de febrero de 2016, exige respeto a la Constitución, libertad para presos políticos, justicia, etc. Y lo plantea de la forma más clara, de tal modo que quienes están eventualmente liderizando este movimiento se quedan pequeños frente a la madurez democrática de la masa ciudadana. Hoy día se ha demostrado eso, y por ello nosotros habíamos resuelto ser consecuentes con esa demanda ciudadana que nos encomendó esta actividad hace bastante tiempo, y ese es el motivo por el que tampoco queríamos que se mezcle, que se contamine con la presencia de partidos políticos. Muy bien, voy a pedir por favor el portal de Herbol. Cabildo del 21F exige que Evo y García Linera renuncien a la repostulación. El masivo cabildo organizado por el Comité de Defensa de la Democracia y Plataformas Ciudadanas por el Día de la Democracia determinó exigir que Evo Morales y Álvaro García Linera renuncien a su repostulación para las elecciones del 2019 en cumplimiento del referéndum del 21F. Vamos punto por punto, por favor, Juan Carlos. El primer punto de la resolución: exigir la renuncia de Evo y Álvaro a su repostulación. Sí, efectivamente, Jimena, pero tal vez vale la pena aclarar a los televidentes que lo que se realizó esta noche, más allá de una concentración, es un cabildo, es un mecanismo constitucional reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, y que además el Tribunal Supremo Electoral aceptó el estar presentes en calidad de observadores. Entendemos que han registrado las imágenes, entendemos que estas conclusiones, estas resoluciones son parte de todo este proceso, de este mecanismo constitucional, así que adquiere también un marco de no solamente legitimidad sino de una legalidad, y ese es un valor cualitativo que le hemos dado esta noche al tema. Y cuando hablamos del tema en la primera resolución, estamos hablando justamente de hacer recuerdo que si efectivamente no admiten la renuncia Evo Morales y Álvaro García a esta pretensión ilegal, inconstitucional, antidemocrática de una nueva postulación presidencial, realmente estamos en un momento de quiebre serio del proceso democrático en Bolivia. Y decirlo hoy día, recordando los 36 años de democracia, creo que debe ser preocupación de todos nosotros. Por eso creo que hay que diferenciar lo que implica el tema de la carrera electoral de lo que significa este principio fundamental. No podrían estar de candidatos, estarían vulnerando la Constitución, las normas y una voluntad del pueblo boliviano que se expresó a través del 21 de febrero. Gracias, Juan Carlos. En el primer punto, exigir la renuncia de Evo y Álvaro a su repostulación. En el segundo punto de la resolución, el Cabildo exigió que sea el Tribunal Supremo Electoral, señor rector, que dictamine que Evo y Álvaro no pueden ser candidatos en cumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016. ¿Por qué? Porque en todos estos actos masivos
donde se acude a las urnas, donde se le pide al pueblo, se deja en manos del pueblo la decisión para que éste resuelva a través de las urnas, de su voto en las urnas, ya sea en la elección de autoridades o en un referéndum, el órgano encargado de llevar adelante este acto se llama Tribunal Supremo Electoral, se llama el órgano electoral. Por tanto, ese, por ejemplo, en las elecciones nos dice qué candidato ha ganado, otorga los credenciales a los ganadores, diputados, senadores, en fin. Y en el caso de los referendos es el mismo órgano el que te dice tal tendencia ha ganado, como sucedió con la Constitución. Se la sometió a un referéndum, el pueblo votó, le dio luz verde a esa Constitución y hasta hoy día se cumple. El caso de los referendos del gas, lo mismo, ¿no? Se le hizo una pregunta, el pueblo en las urnas autorizó, etc. Hemos vivido varios referendos. Por tanto, hoy día, ¿por qué cuando por pedido a instancias del propio gobierno se ha llamado a este referéndum? Recuérdese que el principal interesado en el referéndum era el gobierno, porque quería a través del mismo lograr la modificación de la Constitución Política en su artículo 168, porque se sentía seguro de que iba a encontrar un respaldo. El resultado ha sido un revés, porque el pueblo le ha dicho no. O sea, la Constitución sigue vigente, y al estar vigente la Constitución, ellos no pueden volver a postular. Más aún, ¿no?, si es una decisión del verdadero soberano. Entonces, ¿quién tiene que hacer cumplir todo esto? Es el órgano electoral, y por eso insistimos, ellos deben emitir una resolución respectiva, y ya no más, prohibiendo la participación del señor Evo Morales y Álvaro García, independientemente de lo que diga su partido o lo que digan 6 delincuentes disfrazados de magistrados en su momento que emitieron una sentencia trucha en el Tribunal Constitucional. Más allá de eso, por encima está la democracia directa y participativa, de la cual forma parte como sistema el referéndum. Muchas gracias. En el tercer lugar, se determinó exigir la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas por considerar que favorece al partido de gobierno. Sí, efectivamente, ahí estamos apreciando esta premura de aprobar una ley a la que le han desvirtuado completamente el sentido que tenía. El propio Tribunal Supremo Electoral, al elaborar la ley, se hablaba de un proceso que permita fortalecer las organizaciones políticas. Pero cuando llega el legislativo, y con esta triste dependencia desde el Ejecutivo, pues vemos acelerar tiempos, cronogramas y buscar que los representantes políticos bailen al ritmo que el gobierno está planteando. Entonces, esto ya nos muestra un determinado interés, oscuros intereses por parte del gobierno, de buscar caminos para la reelección, también por esta vía. Y por ello consideramos que es fundamental la abrogación de esta ley y sus respectivos reglamentos, donde inclusive miembros del propio Tribunal Supremo Electoral se han expresado preocupados por lo que significa la magnitud de los reglamentos. ¿Quién va a impugnar a su jefe, no? Cuando lo tengan ahí en el binomio, es decir, ahí está el derecho de la ciudadanía, y es una muestra clara también de una restricción de la participación política de la ciudadanía, que tanto tiempo nos ha costado en el proceso de madurar esta democracia y de otorgar más bien de mecanismos de democracia participativa, que muy bien lo plasma en la Constitución Política del Estado. Gracias. En el cuarto punto, el Cabildo de hoy pide que se establezca una comisión para investigar y sancionar el saqueo de recursos públicos y las muertes de ciudadanos causadas por los aparatos represivos. Bueno, lo que menos existe en Bolivia es imparcialidad en las autoridades investigativas, Ministerio Público, en la propia autoridad judicial, y menos la policía, que tendrían que ver con estos temas. Entonces, el hecho de que nunca se haya dado esa transparencia, esa idoneidad, esa imparcialidad, no quiere decir que toda la vida debe continuar así. Yo sé que al gobierno le conviene eso, pero para una buena democracia se requiere de una buena justicia, de una buena fiscalía. Entonces lo que exigimos es que se sanee estas entidades, eso es posible. Incluso copio los discursos que lanzan las autoridades cuando dicen que están trabajando en función de darle otro rostro a la justicia.
bueno, que cumplan, porque hasta el momento lo que tenemos es magistrados corruptos, prebendalistas, sometidos a los requerimientos del gobierno, y lo mismo en el caso de los fiscales. Y hoy día han vuelto a elegir, ayer en realidad, a elegir al fiscal general, que en mi opinión es más general que fiscal, por el tema de la subordinación y constancia. Él es un soldado más del gobierno. Por tanto, no hemos avanzado, estamos retrocediendo. La resolución del Cabildo en este cuarto punto apunta a eso. Nosotros queremos, por el bien del país, una justicia imparcial, con magistrados probos, fiscalía igual imparcial, con gente idónea. Y alguien tiene que pedir, porque eso es lo que está reclamando hace bastante tiempo nuestra población. Gracias, señor rector. Por último, en este cabildo se exigió que la libertad de líderes sindicales y políticos que están procesados judicialmente por defender sus derechos. Estamos hablando de que hay que decirle basta a esta estrategia de criminalizar la protesta. ¿Cuántos dirigentes sociales de distintos sectores están presos? Hoy día, parte de toda esta movilización que se realizó en la jornada, hubo una marcha que fue e hizo un mitin en la Plaza de San Pedro, por ejemplo. Es una muestra, estaba conformada por varias organizaciones reclamando la situación jurídica, legal, por acusaciones de carácter penal de dirigentes que están dentro de la cárcel. Esto tenemos que ponerle un alto. Basta de manipular la justicia, de que los fiscales se vuelvan agentes opresores del Estado, del gobierno, y creo que los jueces, pues pocos jueces probos creo que tenemos hoy, y que es una necesidad de un cambio profundo en la justicia. Esa es una de las resoluciones importantes del CONADE, llamando la atención a esta tremendo atropello a los derechos económicos, sociales, culturales y el derecho de organización que tienen los sectores sociales. Hemos compartido con ustedes las resoluciones del Cabildo del 21F, que como dijeron los representantes del CONADE, el rector de la universidad y el director de la Fundación Jubileo, tiene la legitimidad que está con las imágenes que hemos ido mostrando desde el principio, pero además la legalidad, porque en este cabildo realizado en la Plaza San Francisco tuvo el acompañamiento del órgano electoral plurinacional que en virtud de la ley 018 tiene la potestad de ser observador de este tipo de reuniones. Por favor, queremos ver la otra cara, portal de página 7. La defensa de la democracia del MAS deriva en proclamación de Evo 2019. La defensa de la democracia, impulsada por el movimiento al socialismo, se transformó en otra proclamación del presidente Evo Morales como candidato del partido oficialista en las elecciones generales del 2019. Organizaciones sociales y funcionarios públicos proclamaron a Evo Morales. Incluso aseguraron que el presidente gobernará durante 50 años porque defiende la democracia. Esta es otra cara, por favor, señor rector. Es la cara ingrata, la cara hipócrita, la cara de la dictadura que quiere, no que quiere, sino que le miente al país. Porque si bien estamos bajo un régimen constitucional, no podemos negar que el presidente ha llegado bajo mecanismos constitucionales, pero eso no quiere decir que sea un gobierno verazmente democrático, porque resulta que la democracia no solo es elegir autoridades, sino es relacionamiento democrático con la sociedad civil. Y en este caso, una de las pruebas contundentes de que es un gobierno antidemocrático, inconstitucional, es el hecho de haber forzado un fallo del Tribunal Constitucional, o sea, del organismo llamado a defender la Constitución, le ha obligado a emitir un fallo contra sus propias atribuciones. No, uno eso. Y después ha desconocido una institución democrática tan contundente como es un referéndum, solamente por su conveniencia personal. No obstante que antes del referéndum, por eso hablamos de mentirosos, antes del referéndum dijeron que iban a respetar ese resultado porque estaban seguros que el pueblo les iba a dar el espaldarazo, pero lamentablemente no fue así. En consecuencia, ese es el tema que queremos que se entienda. Hayan estado gente forzada, y con rostros obviamente largos, con la quijada hasta el suelo, porque son obligados a ir. Y al otro lado, en el cabildo de esta noche, más bien los rostros eran de júbilo, de alegría, de entusiasmo y en unos casos hasta de bronca, porque están indignados
de tantas fechorías que se cometen desde el gobierno. Permítame, por favor, compartir con todos ustedes parte del discurso del presidente Evo Morales. Evo Morales dijo: hemos llegado al gobierno no de pasajeros, no de inquilinos, nos quedaremos para siempre, dice. Adelante, por favor. Dijimos antes, hemos llegado al gobierno no de pasajero, no de inquilino. Los movimientos sociales del Estado de Bolivia vamos a quedarnos para siempre, porque estamos liberando Bolivia. No solamente lo que quisiéramos, porque tenemos resultado en gestión, en el desarrollo. Ni se imaginan ustedes, hermanas y hermanos, la imagen que tiene Bolivia en el mundo. Nuestras políticas sociales, nuestras políticas económicas, programas económicos, todo porque eso viene de la lucha del pueblo boliviano. Por eso es saludar y reconocer a nuestros antepasados, a los ex dirigentes de hace más de 30 años, dieron su tiempo, su vida, primero para recuperar la democracia. Y esta generación, la generación de Evo, hace el año 2003, una lucha, ya no solamente para recuperar la democracia o para profundizar la democracia. También el presidente culpó a la oligarquía chilena, a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia por supuestos ataques a la democracia boliviana y al jefe de Estado. Bueno, estamos escuchando lo que dijo hoy el presidente Evo Morales, un punto de vista de la democracia, pero desde su punto de vista. Sí, bueno, tenemos un presidente que todos los días hace campaña, ¿no? Y algún día está de alcalde, otro de gobernador, porque entrega obras desde escuelas hasta grandes infraestructuras, vulnerando todo tipo de atribuciones, competencias que le hacen pues a un Estado más bien institucionalizado. Y yo creo que ya estamos habituados a este discurso exitista, pero la población tiene que darse cuenta que todo lo que se habla lastimosamente carece de sostenibilidad en el tiempo. Entonces no queremos que sea después una preocupación profunda, que hemos perdido la gran oportunidad todavía de poder darle un giro a la economía, a la situación hoy exquisita por el discurso del presidente, pero que en realidad carece, vuelvo a repetir, de sostenibilidad en la proyección a futuro. Compartimos un par de imágenes más con los representantes del CONADE, los enfrentamientos entre ciudadanos, ciudadanos movilizados por el 21F, funcionarios, organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo, incidentes, discusiones acaloradas en el marco de las manifestaciones por el Día de la Democracia, ciudadanos que piden el respeto a la votación del 21 de febrero del 2016, contra ciudadanos que piden que Evo Morales se repostule y se eternice en el poder. ¿Qué imágenes nos dicen esto de lo que tenemos hoy en Bolivia, señor rector? A ver, Bolivia es un país heterogéneo y el pueblo, cada ciudadano tiene derecho a defender sus ideales o su pensamiento, pero el parámetro para regular esas diferencias entre ciudadanos es la ley. Es la Constitución. Es como en un partido de fútbol. Cada equipo quisiera que los puntos sean a su favor. Nadie quiere perder. Pero ¿quién se encarga de administrar eso para que exista un desenlace justo? El árbitro. Y para eso el árbitro tiene que ser imparcial. Y las normas tienen que cumplirse. Quien se encarga de hacer cumplir las normas en esa contienda deportiva es el árbitro. Vamos con este ejemplo a lo que pasa en el país. ¿Quién tiene que hacer cumplir las normas? En el caso de las controversias, los jueces, para eso tienen que ser imparciales. Esos no son imparciales porque son prácticamente cooptados por el gobierno. Entonces, primer vicio. Y lo otro, ¿no? Que ellos creen que podría decir que hay dos... Es posible robar, es posible atropellar, es posible violar la ley cuando estás bajo el paraguas del gobierno. Pero los que no están, aunque seas inocente, puede ser encarcelado. El hecho de que tengamos gente inocente en las cárceles ya es algo que avergüenza al país. Por eso es que este tipo de incidentes tendrían que evitarse si tuviéramos autoridades idóneas. Un fiscal, un juez tendrían que ser imparciales. Pero como el gobierno los coopta o
introduce a sus militantes en esos cargos, ahí está el resultado. Tenemos otra imagen, por favor, ya para cerrar esta entrevista. La policía está en algunas acciones. Por favor, compartimos con ustedes imágenes, audio propio, ambiente, por favor, para mostrar lo que se ha venido denunciando en los medios de comunicación, en medios digitales como la agencia de noticias Fides, donde la policía retira a este señor con su polera del Bolivia dijo no. Ahí ven el actuar de la policía. Y también vamos a mostrar una imagen donde el subcomandante de la policía de Cochabamba, Raúl Grandi, protagonizó un cruce de palabras con vecinos en una zona de la ciudad de Cochabamba en medio de acusaciones de agresiones. Los efectivos del OTOP tuvieron que intervenir para calmar la discusión. Esto es lo que ocurría en Cochabamba. El subcomandante de la policía. Repítame, usted me está haciendo, no sea atrevida, hágase respetar. Usted es atrevido, abusa de su mierda por su guitarra, abusa, repítame por favor. abusa, usted decide si es mierda o no es Entonces que mierda. la señora se comporte como señora. Bueno, estos son las muestras de excesos de autoridad, de exceso policial. Yo creo que estamos frente a una situación muy compleja. Esa dependencia del Poder Judicial también está afectado en el ámbito policial. Hay que ver si no veíamos imágenes de comandantes de policía vestidos con poleras del partido de gobierno, ¿no? Y que ahí finalmente dicen que están en una actitud neutral. No es cierto. Y creo que ese tipo de abusos justamente es una de las resoluciones importantes que se ha sacado hoy día para que tengamos la posibilidad de ponerle un alto y un remedio a este tipo de situaciones de abusos de autoridad, porque se está creando algo horrible, Jimena, ¿sabes qué es? La impunidad frente a todos estos hechos. Y eso es lo que no podemos permitir como ciudadanos. Y lo que nos refuerza para seguir emprendiendo la lucha es la defensa de los derechos humanos. Y por lo tanto eso tiene que ser tan grande y más enorme que simplemente una orden política dirigida o direccionada por gente que se ocupa de la represión y no de la seguridad de la ciudadanía. Creo que eso deberíamos tenerlo en la conciencia los ciudadanos, y esto nos debería dar más fuerzas para perder el temor a la calle. Yo creo que hoy día nos encontramos con los ciudadanos, estos casos que se pueden dar, pero la mayoría de lo que pasó hoy día fue un encuentro entre ciudadanos, fue un encuentro entre familia, fue un encuentro de diálogo, de solidaridad, de marchar juntos hacia San Francisco. Y qué simbólico que hoy día estábamos en San Francisco, porque recordando el 10 de octubre, la recuperación de la democracia, y estar en San Francisco, ese es un hito histórico fundamental. Y coincido con Waldo de que desde hoy día prácticamente la situación en cuanto a la lucha de la sociedad civil boliviana ha cambiado. Hoy día estamos con ya una bandera de lucha con estas resoluciones, pero también con una fuerza y una voluntad democrática de seguir defendiendo la Constitución y el 21F. Finalmente, por favor, señor rector, a lo que usted denunció al principio, que unos acudieron por convicción, unos acudieron por el respeto a la democracia, otros no tan convencidos. Por favor, tenemos las imágenes que se viralizaron también en las redes sociales. Por favor, fichas a los asistentes a la concentración como una forma de control de la participación en el acto de respaldo al presidente. Las imágenes hablan por sí solas. Esta fue una observación que hicieron los miembros del CONADE presentes esta noche en la evaluación de la jornada. Señor rector, ahí ve. Ya. Claro, es lo que decíamos al principio. La universidad, las entidades que integran el CONADE, las plataformas ciudadanas, movimientos ciudadanos, han acudido a este acto en base a su conciencia, a su convicción democrática, a su ética. Y al revés, ¿no es cierto?, la concentración para respaldar al presidente Morales se la hace forzada. Los que asisten allá lo hacen sobre la base de una ficha por temor a perder su fuente de trabajo o para obtener alguna prebenda. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo estudiar para obtener un título que comprarte un título trucho.
Y eso es lo que está sucediendo. Ellos han improvisado con su dinero, con su poder político, una movilización trucha, una proclamación trucha, un respaldo trucho al presidente, y al revés, nosotros no hemos ido a proclamar a nadie, hemos ido a reafirmar convicciones para luchar con más fuerza por nuestro sistema democrático. Entonces, hay una diferencia cualitativa entre ambos eventos. Muchísimas gracias al doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del CONADE, a Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, miembro del CONADE, Movilizaciones en Defensa de la Democracia y el 21F. Muchas gracias a ambos. Muy amables. Muy amables, gracias. Vámonos a la pausa, por favor. El gobierno confirma doble aguinaldo para este año. Estamos con el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui.